buenos días. El día de hoy hablaremos del derecho revolucionario al amparo, el camino legal de México. Music licensing reimagined. Bloque 1. Derecho de la Revolución. La entrevista entre Díaz y Krillman. James Krillman fue un periodista estadounidense que entrevistó a Porfirio Díaz en 1908 para la revista Pearson's Magazine. En ella, Díaz afirmó que México estaba listo para la democracia y que no buscaría reelegirse en 1910. Esta declaración, tras casi 30 años de mantenerse en el poder desde 1876, con una breve interrupción entre 1880 y 1884, provocó una sacudida política. Francisco I. Madero capitalizó esta apertura y comenzó a movilizar a la oposición. El episodio marcó el inicio de una conciencia democrática moderna en México y fue la antesala de la revolución. En 1910, la revolución maderista tuvo lugar. ¿Cuál fue su importancia? Madero publicó en primer lugar un libro que se llamaba La sucesión presidencial en 1910, el cual era una crítica al sistema político porfirista que denunciaba la falta de democracia, la corrupción y el autoritarismo. Propuso a su vez elecciones libres y alternancia en el poder como vías para restaurar la legalidad en México. Esta obra se convirtió rápidamente en un manifiesto político que articuló el malestar de amplios sectores sociales. Madero se levantó contra la dictadura. El pueblo exigió elecciones libres. Zapata, desde el sur del país, se levantó en armas por la tierra. Se sembró la idea de derechos sociales como tierra y libertad. En 1913 tuvo lugar el golpe militar conocido como la Escena Trágica, en el cual Victoriano Huerta traicionó y asesinó al presidente Francisco I. Madero, instaurando un régimen autoritario que desconocía el orden constitucional. Esta etapa dejó clarísimo que la estabilidad política no estaba garantizada por las instituciones formales y que el poder podía concentrarse en una sola figura sin mecanismos de control efectivos, sin check and balance. La brutalidad de su ascenso y gobierno puso en evidencia la urgente necesidad de crear herramientas legales para limitar el poder del Ejecutivo, así como para proteger los derechos de los ciudadanos, anticipando figuras clave como el juicio de amparo y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Entre 1913 y 1914, la revolución constitucionalista tuvo lugar. Ante la usurpación de Huerta, Venustiano Carranza proclamó rápidamente el Plan de Guadalupe, que desconoció su gobierno y planteó la restauración del orden constitucional. Este documento no solamente rechazaba la dictadura, sino que se presentaba como una continuación del proyecto democrático de Madero. El movimiento encabezado por Carranza logró articular a líderes clave como Álvaro Obregón en el noroeste, a Pancho Villa en el norte y, aunque con ciertas reservas, a Zapata en el sur. La lucha no es solamente armada, sino jurídica. La legitimidad se convirtió entonces en una bandera revolucionaria. El triunfo constitucionalista culminó con el Tratado de Teoloyucan en 1914, lugar en el que se acordó la disolución del Ejército Federal, marcando así el colapso del antiguo régimen y el inicio de un nuevo orden basado en la supremacía de la ley. Bloque número 2. Transformaciones jurídicas post-revolucionarias. A partir de 1917 se comenzó la redacción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución de 1917 fue muy importante porque fue la primera constitución en todo el mundo con un enfoque social, de tal manera que se institucionalizaron los ideales de la revolución.
El artículo 3 garantizaba educación libre y gratuita para los mexicanos. El artículo 27 nos hablaba y nos sigue hablando del reparto agrario. Mientras que el artículo 123 fue un artículo que consagró los derechos laborales, teniendo una fuerte influencia internacional, por lo que México se convirtió en pionero del constitucionalismo social. Entre 1926 y 1929, la Guerra Cristera tuvo lugar. ¿Cuál fue la importancia de este evento? Se trató de un conflicto entre el Estado laico y la Iglesia Católica. El artículo 130 se convirtió en pilar de la separación entre la Iglesia y el Estado. Se consolidó de esta forma la laicidad como un principio constitucional de nuestro país. A partir de la segunda mitad del siglo XX se dieron reformas que encaminaron hacia el modelo neoliberal. ¿Cuál fue la importancia? Se impulsaron transformaciones económicas que impulsaron reformas constitucionales. Comenzó el debate sobre el papel del Estado en la garantía de los derechos sociales. Asimismo, el modelo social se enfrentó por primera vez y de manera frontal a las fuerzas del mercado. Bloque número 3. Sistema de justicia y juicio de amparo. En 1841 tuvo el origen el juicio del amparo en Yucatán. Fue muy importante ya que Manuel Crescencio Rejón introdujo garantías individuales en la Constitución local de Yucatán. Se trata del primer antecedente formal del juicio de amparo en México, el cual es un medio para proteger al ciudadano frente a los posibles abusos de poder. En el siglo XIX hubieron intentos previos en las constituciones de 1824 y en la Constitución de 1836. Aunque no fueron exitosos, mostraron la preocupación por limitar el poder estatal. El supremo poder conservador fue un experimento fallido, pero revelador de las aspiraciones jurídicas del país. En el siglo XX se consolidó realmente la figura del amparo. Con el desarrollo del juicio de amparo, México creó un instrumento único de defensa constitucional. Juristas como Ignacio Burgoa fortalecieron su marco teórico y jurisprudencial. Se convirtió de tal modo en una herramienta clave para la protección de los derechos de los ciudadanos. En el siglo XXI nos enfrentamos a nuevos retos en el amparo. Frente a nuevas realidades como los derechos digitales, ambientales o de género, el amparo debe modernizarse. La justicia constitucional debe ser dinámica y accesible. Conclusiones. Desde los campos de batalla hasta la sala de tribunales, el derecho mexicano ha evolucionado para servir a un ideal, la justicia social. Conocer su historia es entender que cada derecho fue conquistado, no concedido desde el poder. Por lo tanto, defendernos es un deber de cada generación. Es verdad que el derecho vive en nuestras escuelas, en nuestros campos y en nuestros juicios. Por lo tanto, hay que conocerlo, exigirlo y protegerlo.